Germán. ¿Cómo le va, don Germán Margaritini? Espere que no le abrió el micrófono. A ver, espere. ¿Ahora sí? Buenas tardes. Ahora sí. Lo que pasa es que estamos todos muy contentos porque volvió Ramiro, entonces nos olvidamos de todo. Sí, no se lo escuchaba hace rato. Hace rato no se lo escuchaba. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Germán? Vamos a irnos a la década del 30, 1930, la década que va del 30 al 40. Al 40. Particularmente en Entre Ríos y Concordia. Antes de que comience, tengo que hacer público, porque varias personas me dijeron que le agradezca la columna de la semana pasada. Dice, no se habla de la historia de la violencia en nuestra zona, de la violencia sindical, y que estuvo muy bueno y que mucha gente lo disfrutó. Así que hay mucho para hablar de eso. Si el tema interesa, podemos seguir en eso, hay bastante. Así que bueno, le transmito lo que me han dicho conocidos y amigos, y algunos mensajitos que llegaron sobre eso. Sí, no, la historia... Nuestra historia, como toda la historia de la humanidad, tiene sangre. Sí. Mucha sangre. Y en la historia argentina y en la historia regional, esa sangre queda oculta en la historia. Es decir, no aparece en las primeras líneas. No gusta mucho hablar de eso. No, se prefiere ocultarlo. Vayamos a ver, en el año 30, la Argentina, como el resto del planeta occidental, entra en una gran crisis económica que fue como consecuencia de la crisis de la Gran Depresión de Estados Unidos, que había comenzado en 1929, un año antes. Argentina en ese momento era un país agroexportador y exportador ganadero fundamentalmente, para ir teniendo un panorama de la economía argentina, digamos que era el primer exportador de carne del planeta. Sí. Es decir, la Argentina proveía de carne a todo el mundo y era el principal exportador también de cereales. Esa era la importancia de Argentina insertada en el mercado mundial. Estaba, por ejemplo, la población argentina estaba entre... haciendo esa bendita distribución por cápita que nunca es equitativa, claro. Es decir, porque no todos ligamos la misma guita, estaba entre los 10 países de más alto ingreso. Uh-huh. Y un dato curioso es que, por ejemplo, había más autos en Argentina por habitantes que en Gran Bretaña. Un pequeño dato. Era un país que producía materia prima, no muy diferente a lo que pasa hoy. Sí. Y cuando llega esta crisis, se produce un crash internacional, una depresión en los precios internacionales, una disminución en la posibilidad de absorber las compras en los mercados europeos, y eso hace que el mercado también el mercado productor argentino empiece a decaer. Había una pequeña industria incipiente, chiquita, que ocupaba, como hoy, el corredor entre Buenos Aires y Rosario, claro. Y algún pequeño, recién estaba mucho más incipiente lo de Córdoba como polo industrial. Pero de todas maneras, la economía o la matriz económica argentina era la de primaria, ¿no? Era la de producción de materia prima elemental, y adolecía el defecto de que tenía una gran dependencia tecnológica, entonces eso impedía que pudiera desarrollar la producción de los elementos o maquinarias necesarias para seguir desarrollándose en la tecnificación y la producción industrial. En afianzarse, más que nada. Exacto. Y eso deriva en por supuesto, una caída de la exportación, una disminución en los ingresos de divisas al país, en una gran crisis política que termina en el golpe de 1930. ¿El golpe a Irigoyen? Claro, cuando cae Irigoyen. Entre Ríos tenía algunas particularidades que la hacían diferente del resto del país. Por ejemplo, en lo político, la provincia de Entre Ríos no fue intervenida por el golpe militar, sino que siguieron los gobiernos radicales
ininterrumpidamente hasta el año 1943, que ocurre el otro golpe militar. La distribución de la población sigue siendo todavía un carácter distintivo de Entre Ríos, es muy uniforme en el territorio. Y en aquel momento era más todavía. Había 450.000 habitantes en la provincia y estaban distribuidos, un 60% era población rural y un 40% era población urbana. Es decir, que la población rural dominaba sobre la población urbana. Y solamente 17 poblados tenían más de 2.000 habitantes. 17. Nada más. Esto era como consecuencia de una política que se había trazado desde el siglo anterior, que era la política de colonización, Sí. y también tenía que ver la distribución de las tierras en la producción. La mayoría de las tierras o la mayoría de las unidades productivas eran minifundios. Y estoy hablando de minifundios menores de 50 hectáreas. Es decir, que había una gran dispersión en lo productivo, en una gran cantidad de empresas familiares que eran dueñas de pequeños campos que estaban destinadas fundamentalmente a la producción agrícola. Y los grandes latifundios, que no eran tantos, estaban destinados a la producción ganadera. En cuanto a lo ganadero, más o menos 50-50. La mitad era para exportación y la mitad era para consumo interno. La agricultura también era muchísimo lo que se destinaba a la exportación. Pasó que cuando empieza esta crisis económica, se hizo sentir mucho más fuerte en Entre Ríos por esa distribución económica precisamente. Claro. Como estaba en manos de pequeñas economías, pequeñas unidades productivas con baja rentabilidad, hizo que sea menos elástico todavía la posibilidad del manejo económico de esas pequeñas extensiones, y había otro gran limitante que era la imposibilidad de aumentar la tierra cultivable. Es decir, estaba en el límite de lo que se consideraba en ese momento la tierra cultivable. Después, más adelante, descubriríamos que podrían tirarse abajo los montes. Claro. Todavía no. Todavía no se nos ocurrían esas malas ideas todavía. Todavía estaban resguardados los montes. Y en las pequeñas localidades, en los alrededores de esos lugares productivos, había herrerías que hacían complementos a la maquinaria agrícola. Había frigoríficos que hacían la faena y preparaban la carne para exportación. Había las primeras fábricas de extractos de carne. Habría una pequeña industria mecánica, qué sé yo, todo lo que sea manufactura, calzado, panadería. Bueno, todas esas economías regionales generaban un gran movimiento en la dispersión de la población en el territorio de la provincia. La ocupación por el tipo de actividad era fundamentalmente estacional. Claro. Y ante este problema aparecen dos afectados o dos actores fundamentales afectados, que por un lado son los trabajadores y por otro lado fueron los productores rurales. Los trabajadores fueron el fenómeno más notorio con la desocupación, el fenómeno más notorio con desocupaciones inmensas. No hay mediciones precisas de los porcentajes de desocupación, pero se habla de un estándar de 20.000 desocupados anuales durante todo ese periodo. Estamos hablando que si teníamos una población de 450.000 habitantes, la población activa generalmente es un poquito menos de la mitad, es decir que tendríamos que estar hablando y estaríamos superior al 20% de la población activa, económicamente activa, en condición de desocupado. Creo que desde ahora es como casi imposible imaginarse una situación así. Sí, es complejo, y en ese momento no existían mecanismos de contención a la desocupación, las asistencias sociales, exactamente, como los que hay ahora. Y ahora vamos a ir a ese punto. Entonces, por un lado se vieron afectados los trabajadores, que quedaron sin sus fuentes de trabajo, y los
productores rurales fundamentalmente y esa pequeña industria que entró en una gran crisis. Y esto generó una reacción de los dos sectores. Por un lado, eso obligó a los trabajadores a que empiecen a nuclearse y terminan conformando, por fin, después de mucho trabajo, la Unión Obrera de la provincia de Entre Ríos. Se concreta en 1932 y estaba integrada por aproximadamente 30 gremios. Esa asociación gremial tenía dos corrientes, una clasista, que tenía una sede en Concepción del Uruguay, o predominio en Concepción del Uruguay, y la otra que era anarquista y que tenía su predominio de adeptos en Diamante, en la ciudad de Diamante. Eran los dos polos, y eso generó pujas internas muy grandes. Siempre en una costa y en la otra. Es Siempre como... en las dos costas. Y 2 años después terminan dividiéndose y por un lado terminan los gremios anarquistas, dirigidos por los de Diamante, y por otro lado los gremios clasistas dirigidos desde Concepción del Uruguay, o liderados, no dirigidos desde Concepción del Uruguay. Empiezan todas las disputas, los reclamos, las huelgas, y sobre todo la impotencia de quien no tiene trabajo, y a pesar de que se veían protegidos por un gremio, no tenían manera de establecer una lucha fehaciente o una lucha o una medida que fuera efectiva ante la imposibilidad de parar. Claro. Así que, bueno, la prensa empieza a tomar nota de la desocupación con cierto sesgo, ¿no? La prensa también estaba dividida. Había una prensa que era de tendencia más social y había otra prensa que era un poco más oligárquica, entonces prestaba atención mucho más a los productores que a los trabajadores. Una de las cosas curiosas, interesantes que aparece fue la reacción del gobierno, que fue con la creación de comités o juntas pro desocupados, que es la primera vez, se puede considerar como la primera vez que un Estado toma participación o toma intervención en la relación con los trabajadores o con los desplazados. Estas juntas nacen como una inquietud desde el mismo gobierno, pero el gobierno provincial, no pudiendo sostenerla económicamente porque estaba en una franca crisis, recurre a las municipalidades y a la policía y deriva la organización a las municipalidades y a las policías. Es así que esas juntas pro desocupados tienen características diferentes en cada población, toman sesgos diferentes en cada una de ellas, pero básicamente todas tenían algunos principios en común. Se financiaban por vía de los aportes de la municipalidad, por vía de donaciones, por vía de bonos de beneficencia, y de acuerdo a eso organizaban cuadrillas de trabajo. Es decir, ofrecían trabajo a los desocupados. Pagaban $1.50 en efectivo y $1.80 cuando era por especias, contra el trabajo formal, que era exactamente el doble. Es decir, el precio del desocupado era, el valor del trabajo del desocupado era exactamente la mitad de quien trabajaba en forma... ¿No tenés idea cuánto equivaldría más o menos? O sea, si tomamos el salario mínimo de ahora, que está... No. Un sueldo de un funcionario público alrededor del año 30 eran 100 pesos. Es decir, que estarían el desocupado en un tercio aproximadamente, si trabajaba todos los días, en un tercio de lo que cobraba un funcionario público, más o menos en eso era. Y los trabajos que se le asignaban eran relativos a bienes comunes, es decir, o mejoramiento de algún camino, pintura de algún edificio público. Algo similar a los trabajos que en teoría hacen los planes de emergencia ahora, de plazas, de caminos y barrido y todo eso. Esto se puede considerar como el momento fundacional de todo este tipo de asistencialismo.
Una cosa llamativa es cómo trata la prensa a los desocupados, ¿no? Había quienes los estigmatizaban. La prensa era como, ya has hablado en varias oportunidades. Y acá yo lo voy a nombrar sin problemas. El diario era El Litoral, ¿no? Sí. El Litoral tenía una posición muy oligárquica y una postura antiobrera total, es decir, eso se puede leer en cada página del Litoral. Entonces, era una estigmatización permanente hacia hacia la gente que estaba sin trabajo, pero de todas maneras lo veía como un fenómeno transitorio. Sí, pero lo notaba, lo veía la prensa, más allá del tratamiento que le daba, estaba en la prensa. Diferente a lo que podríamos establecer una diferencia con lo que está ocurriendo hoy, en donde el desocupado o el desclasado ha dejado de existir. Directamente. Es alguien que ya no entra en la consideración social. Uh-huh. A partir de también se puede decir que es el momento fundacional de la desocupación en la Argentina. Es decir, nunca descendió la desocupación o nunca desapareció la desocupación. Qué impresionante, ¿no? Porque pasaron muchísimos años y que hoy sigue teniendo tanto Estamos juego. Pronto a un siglo. Ajá. De esa época, sí. Y sigue estando vigente la desocupación. Los 20.000 desocupados que mencioné hace un rato, porque otra de los trabajos que hacían estas juntas eran censos de desocupados. Y el censo permanentemente mostraba cifras año a año hasta el año 45, que eran entre 20 y 25.000 en toda la provincia. 20 y 25.000. Los sindicatos decían que esos censos estaban manipulados, porque entra otro factor en juego, que empiezan los políticos a darse cuenta que es una hermosa herramienta, una brillante herramienta para el clientelismo político. Entonces empiezan a extorsionar, empiezan a haber modos de extorsión hacia estas juntas de desocupados para los manejos de los fondos, a pesar de que no eran totalmente estatales. Y la otra forma de reacción fue la reacción del sector empresarial. Uh-huh. El sector empresarial reacciona fundamentalmente en Concordia. Casi fue el lugar exclusivo de explosión del sector empresarial, y se reúnen el 21 de agosto de 1932 en el Teatro Odeón, y reúnen 2.000 personas en el teatro. Dice el diario... Que para la época era un montón. Sí, un montón. El Litoral dice muy claramente a quién estaba destinado esto. A ver. Dice, los empleados en general y el elemento femenino estaban ausentes. Estaban los interesados más directos, digámoslo de lleno, agricultores, ganaderos, comerciantes, intelectuales y industriales. Queda clarito quién es el público de este diario, claro. ¿no? Los que lideraron este movimiento fueron Rivara, Lejerén, Comas Meyer, Soler, Ortelli, uno de los Ortelli, Martín Ortelli, porque había muchos, San Román, Sorraquín, Alcides Sorraquín, Robinson, Delor, y toman una resolución que es la de no pago de impuestos nuevos. Se habían creado una serie de impuestos nuevos para solventar esta crisis financiera, invitar a los productores del resto del país a que tomen las mismas medidas y exigir al gobernador que no asista con la policía para cobrar impuestos. Esos fueron los tres pedidos. Usaron la prensa local como difusor, hicieron folletos. El tratamiento fue muy diferente porque los folletos eran bien recibidos, eran libremente distribuidos. Cuando los obreros distribuían sus folletos eran mano de la policía. Y como el mismo fenómeno se trata de dos maneras diferentes, ¿no? Sí. Esto tuvo una corta vida. Es decir, si bien fue explosivo porque generó movimientos que se repitieron en Concepción del Uruguay, en Gualeguay, en Gualeguaychú, en Nogoyá, en Paraná, en Chajarí, en Villaguay, y derivaron en una junta a nivel nacional que se hizo en Buenos Aires, concentrando empresarios de Buenos Aires, de Santa Fe, de la provincia de Córdoba, de Mendoza, vinieron de Tucumán. Fue algo muy muy grande que también se hizo en Buenos Aires, pero duró muy poquito, duró apenas 4 o 5 meses y se terminó agotando este movimiento. Esto es por hoy la crisis de la década del 30
en Entre Ríos? Uno de lo que puede sacar a conclusión de todo esto es, primero y principal, me impresiona cuánto de lado se ha dejado los movimientos obreros de Entre Ríos dentro de la historia. Yo lo estoy escuchando por primera vez de lo que vos estás contando. Segundo, lo que siempre se dijo, la importancia de Concordia a nivel empresariado privado, porque, reitero, juntar a 2.000 personas en una época que Concordia no habrá tenido más de 40.000 habitantes. En esa época 30.000. 30.000 habitantes, o sea, meter 2.000 personas era una muchedumbre, y todos relacionados directamente con el empresariado de lo que eran la mano de obra aquí en nuestra región. Y tercero, la importancia que tenía Concordia a nivel país. Pero te da otra pauta. A ver. 2.000 empresarios. Sí. Te da una pauta de la cantidad de empresas que había, la mayoría rurales. Sí. Entonces, si la mayoría son rurales, había como mínimo 2.000 unidades productivas rurales, sí, que hoy no existen. No existen, ¿no? No existen porque han sido asimiladas por megaempresas que han ido acumulando hectáreas y hoy se comportan como verdaderos latifundios. Sí. Y después está el tema, reitero, de Concordia como ejemplo a nivel nacional, que eso sí lo he escuchado en varias oportunidades. Desde lo que hoy me mandó Germán un PDF muy interesante sobre la aviación en nuestra zona y lo importante que era Concordia para la aviación en su momento. Mi papá me contaba en su época cuando iban a ver llegar el Abro al Club Regatas. Algún día lo vamos a tratar ese tema. El hidroavión al Club Regatas. Es más, yo tengo por ahí publicidades, afiches de aerolíneas argentinas, donde uno de los, tenían todos los destinos, y uno de los destinos principales era Concordia en otro momento. ¿En qué momento comenzó a decaer la influencia de Concordia a nivel región y a nivel nacional? No sé, seguramente tendrá su motivo. Y qué llamativo que se ignore la historia, ¿no? Porque a veces se dice que no se sabe cómo afrontar el problema porque no se sabe de cómo nace, pero si te vas a la historia te das cuenta enseguida, detectás dónde es el momento que inicia, por qué inicia y cómo va evolucionando eso. Pero se lo ignora totalmente, es como, vamos a buscar algo nuevo. Le metemos un parche. Sí, le metemos un parche. Lo que no se conoce no se puede querer. Uh-huh. Hay no sé si tuvieron oportunidad de leer las sonceras de Jauretche, sí, el manual de sonceras argentinas argentinas de Jauretche. La primera soncera es precisamente la depreciación de lo propio, la depreciación del valor o del afecto de lo propio por debajo de todo lo que venga de afuera. Es decir, todo lo que sea hablado en otra lengua es mejor siempre que lo nuestro. Bueno, eso Jauretche le da su explicación, hay que ir a repasarlo. Con respecto a lo que vos decías del movimiento obrero de Entre Ríos, a quien le interese, hay una persona que ha escrito mucho sobre eso, que es Rodolfo Matías Leyes. Rodolfo Matías Leyes es un profesor de historia paranaense rosarino y tiene mucho escrito sobre el tema. Así que bueno, lo vamos a tener en cuenta. 15 horas 30 minutos, ¿te quedas un ratito más? Dale, me quedo. Bueno, nosotros vamos a la tanda y enseguida volvemos con más. Cómplices.